Muy buenas noches, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Horizonte Sur Global, el espacio de política internacional que transmite por la pantalla de Barricada TV. Vamos a hablar hoy sobre las internas en el MAS, en Bolivia. Se dio un nuevo capítulo en la escalada del conflicto interno del partido que actualmente gobierna el país vecino. En este caso, Evo Morales, el exmandatario y líder del MAS, anunció que será candidato en las elecciones presidenciales del año 2025. Además, denunció que el actual presidente Luis Arce busca evitar el congreso partidario que se realizará en los próximos días. También dijo que el presidente busca inhabilitar su candidatura presidencial e incluso que busca atentar contra su vida. Este anuncio de candidatura es el primero de cara a las elecciones que, como decía recién, serán en el año 2025. Vamos a ver un fragmento de lo que decía Evo Morales en una entrevista radial. Evo, todo contra Evo, desde el gobierno, la derecha, el imperio, los medios de comunicación de la derecha. Estamos contra 4 caballos que descuartizaron a Tupac Katari. Estamos en esa situación. Y quiero que sepa la población, ¿no?, nacional e internacional, es toda esa agresión, ellos campaña sucia, redes, ¿no?, usan sus viceministros. Repito nuevamente, la derecha solo me acusaba de narcotraficante y el gobierno de Lucho Arce, David Choquehuanca, es rey de cocaína. Están los videos. Es hacer el Ministerio de la Presidencia, quiero que sepa el pueblo boliviano. Estos temas me han obligado a ser candidato. Vamos a batallar. Realmente. De parte del presidente Luis Arce, quien además fue ministro de Economía durante el gobierno de Evo Morales, denunciaron o señalaron esta decisión de lanzar su candidatura como apresurada. Además, también señalan que desde el MAS, desde el movimiento que gobierna hoy Bolivia, aún no existe un candidato oficial. Vamos a ver en un video cómo respondía el presidente Luis Arce en sus redes sociales. Nosotros respondemos a las organizaciones sociales. Y las organizaciones sociales no se sienten representadas en el Congreso del MAS y PCP. Eso es lo que está pasando. Yo no tengo problema que me llamen como quiera. El tema central es que Bolivia está bien económicamente. Nosotros tenemos la inflación más baja, como ustedes conocen. No solamente eso, tenemos una tasa de crecimiento expectante en un momento complicado de la historia mundial. La economía está gozando de buena salud, pese a todo, pese a los factores externos e internos. Aún con todo eso, estamos bien. Estas internas son claves para la región. Se trata sin duda de uno de los procesos de las últimas décadas de mayor transformación en nuestra patria grande y por eso es importante seguir el tema. Vamos a tratar de entender un poco más sobre esta interna. Estamos en comunicación con Javier Larraín. Él es periodista y jefe editorial de la revista Correo de Alba. Javier, te agradecemos por esta comunicación. Para empezar a entender o empezar a meternos en este tema, te quiero pedir que nos cuentes cuáles son los motivos detrás de esta interna que existe en el MAS, si hay motivos ideológicos y también si tienen algo de realidad las denuncias cruzadas que existen, por ejemplo, en temas de corrupción o en temas de narcotráfico. Bueno, muy buenas noches, Agustín, a los compañeros y a las compañeras de Barricada TV y a todas las personas que están en sus casas frente a su televisor y ordenadores escuchando, ¿no?, el programa. Hace unos meses, también en un espacio aquí de Barricada TV, conversamos sobre los problemas internos que estaban ocurriendo en el MAS y que bueno, se han ido profundizando, agudizando. Como bien tú decías, estamos hablando de uno de los proyectos populares antineoliberales y con un horizonte anticapitalista en sus inicios,
más importantes de América Latina del siglo XXI, ¿no? Quizás en conjunto con la Revolución Bolivariana sean los proyectos más radicales, con 14 años de gobierno de Evo Morales, y ahora desde finales de 2020 va a cumplir 3 años el gobierno de Luis Arce. O sea, no es cualquier cosa, ¿no? Pero además con un fuerte apoyo de bases sociales, de indígenas originarios campesinos, de sectores obreros, es decir, con un extracto, con un sustrato, digamos, muy, muy popular, de los humildes de la ciudad y del campo. Y con una propuesta también histórica importante, como era el gobierno de los movimientos sociales. Te doy este preámbulo porque lo que estamos asistiendo, que es lo que me preguntas tú, es un poco al acelerado deterioro de la dinámica interna del movimiento del socialismo, que es un movimiento en el que confluyen muchas fuerzas, confluyen distintos movimientos sociales, distintos actores de la ciudad, del campo, distintos sujetos, como se le suele decir en la izquierda, ¿no? Y que también tienen a veces propósitos y horizontes también distintos. Durante mucho tiempo hubo bastante punto en común, bastante sentido común, tanto político, ideológico, como de qué hacer en política y de qué hacer en la gestión del Estado. Quizás en ese sentido Evo Morales era un líder social, un líder político, además el presidente, y capaz de aunar a muchas de esas fuerzas. Eso yo creo que ha sido cuestionado en los últimos 2-3 años por un sector dentro del mismo movimiento social o dentro del mismo partido, dentro del mismo oficialismo, y después vamos a ver un poco las intenciones, pero es lo que ha ido deteriorando el clima político interno de las fuerzas populares en Bolivia, que están cruzadas justamente por lo que ustedes acaban de mostrar en el video, ¿no? Están atravesadas por pugnas, por pareceres, por criterios distintos entre los líderes, entre sobre todo los dirigentes, que en este caso encabezan dos corrientes, como es Evo Morales, el expresidente y presidente del MAS, digamos, IPCP, y Luis Arce Catacora, que es el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Hay otras corrientes, ya, David Choquehuanca con una corriente también mucho más, con un arraigo mucho más indígena desde ese punto de vista ideológico, ¿no? Y tú me dices, me preguntas, ¿cuál es la veracidad, el fundamento de muchas de estas acusaciones? Es difícil determinarlo porque son acusaciones que lamentablemente se ventilan durante los últimos meses increciendo y de forma bastante, o sea, acusaciones graves, ¿no? De corrupción, de que si estás o no vinculado al narcotráfico, de si me quieren matar o no. Hasta el minuto ningún tribunal de justicia ha dado veracidad, digamos, a ese tipo de acusaciones de ninguno de los dos bandos, ¿no? Nadie puede determinar, como sale ahí el video, si Evo Morales es el rey de la cocaína. Yo creo, de hecho, que tiene muy poco asidero entre la población y entre las bases sociales una afirmación de ese tipo. Yo no creo que alguien pueda sostener con propiedad, con documentación, con todo eso, y además que tenga una credibilidad entre la ciudadanía, que Evo Morales es el rey de la cocaína. No lo creo. Me cuesta también creer en lo personal, y tampoco se han presentado fuentes que funcionarios del gobierno traten de asesinar a Evo Morales. Esto no es novedoso, eso ya se planteó hace un año atrás, exactamente hace un año atrás, que se está preparando un atentado desde el Ejecutivo con el objetivo de la eliminación física de Evo Morales. Hasta el minuto tampoco no hemos sabido de atentados durante este año, ni de actos de ese tipo que haya sufrido el expresidente, ¿no? Pero esas son solo algunas acusaciones, hay muchas más de todo carácter, y van deteriorando aún más el ambiente político. Bien, Javier, te quiero traer unas declaraciones de Álvaro García Linera, tal vez uno de los intelectuales más importantes que tienen estos proyectos populares de América Latina de las últimas décadas, quien además fue vicepresidente durante toda la gestión de Evo Morales.
él dijo que en Bolivia no se puede ganar sin Evo y a Evo solo no le va a dar para la victoria. Te quiero preguntar si coincidís con esta lectura y justamente siguiendo esa línea, ¿a quiénes beneficia esta, no sé si ruptura, pero al menos esta interna que hoy vive el MAS? Sí, lo que plantea Álvaro García en esa afirmación es una verdad de perogrullo. O sea, digamos, no hay que ser muy brillante y hay que haber leído un mínimo de historia del país, del continente y de los procesos revolucionarios en general para sacar la lección de que las fuerzas divididas no favorecen al campo popular. O sea, eso, precisamente hace pocos días estábamos aquí conmemorando los 50 años de la Unidad Popular en Chile, y esa es una de las lecciones históricas, y lo es también en la Revolución de Granada del 79 al 83, que precisamente cae por divisiones a nivel de la dirección, ¿no? Y así hay muchos ejemplos más, y a la inversa, ¿no? La unidad de la dirección y del partido en Cuba ha permitido lo que ha permitido durante más de 60 años a la revolución, a ese pueblo y al proyecto socialista. Y por supuesto que si va dividido el movimiento al socialismo en dos, en tres líderes, o si se fisura, por mucho que una de las fisuras, una de las decisiones sea minoritaria, ese mínimo puede perjudicar en una eventual elección. Tampoco estamos hablando de que la oposición tenga un 3 o un 4%. No se te olvide que Luis Arce o el movimiento al socialismo sacó un 55%. Evo Morales en la elección del 2019 que desencadenó, digamos, el golpe de Estado, sacó un 47% según el conteo oficial. O sea, tampoco estamos hablando de los triunfos del movimiento al socialismo de hace 10, 15 años atrás, donde Evo Morales ganaba con el 65%. Y cualquier decisión ya no logra el 55%, va a lograr máximo un 40, un 42, un 30 y algo, y pone en riesgo el proyecto político. O sea, yo creo que es muy real lo que dice Álvaro García, no divididos es mucho más improbable de triunfar ante un adversario como la derecha que si va junto. En ese sentido, te quiero preguntar, Javier, cómo está posicionada la derecha, tanto de cara a las elecciones que van a ser en un poco menos de 2 años, pero también teniendo en cuenta que Bolivia en el 2019 tuvo un golpe de Estado. Digo, ¿cómo está la convivencia con esos sectores golpistas que hasta hace muy poco, digo, llevaron adelante un golpe de Estado? Y además, ¿cómo está sostenida la derecha frente a un movimiento al socialismo que, como vos describías, no es tan fuerte como lo era en otras épocas? Yo creo que a partir de una cosa, ¿no? Si el movimiento logra conciliar las diferencias, logra consensos mínimos, logra una unidad táctica, va a ser reelecto. O sea, el movimiento más fuerte y el partido político más fuerte de la historia del país, y sigue teniendo un gran apoyo social y una gran base. O sea, partiendo por ahí, ¿no? Es decir, que cualquier cosa que ocurra distinta es casi que un suicidio político. No depende tanto del elemento externo y del adversario como de la fuerza propia. Y ahí sí hay bastante responsabilidad de los dirigentes y los líderes del movimiento al socialismo, que están anteponiendo diferencias que en algunos casos son personales, son tácticas, me cuesta creer que sean estratégicas, pero que está poniendo en peligro un proyecto colectivo de 30, 40 años de lucha. O sea, no es menor. Respecto a la derecha, yo veo una derecha que no termina de consolidarse, a diferencia, no sé, de la Argentina, de la chilena, de otros países, pero que poco a poco también va dando declaración en los últimos tiempos, va tomando conciencia, ¿no?, de su propia lección histórica, de que tienen la posibilidad de ir ante un MAS dividido en una próxima elección, es decir, primera vez desde el 2005, que podrían enfrentar a un proyecto popular dividido. Eso les abre posibilidades, y en ese horizonte yo creo que ellos están buscando denominadores comunes, están emergiendo caras nuevas, algunas de ellas te diría que atractivas,
¿no? Y que están hablando de buscar consenso, de bloques de clase, de un frente único de clase. Y eso pone en riesgo. Súmale a eso, o sea, esa un poco madurez política que van asumiendo poco a poco. Súmale a eso que hay una derecha dura, que fue la derecha golpista del 2019, que además del brazo político tiene un brazo paramilitar, un brazo con una experiencia histórica de haber derrocado un movimiento popular. Yo creo que eso no es menor. Ellos saben cómo hacer una guerra, cómo golpear, cómo derrocar a un gobierno, cómo organizarse en las calles, cómo ganar las calles. Y lamentablemente también una parte de los actores involucrados, de los sujetos golpistas del 2019 está impune, ¿no? O sea, una cosa es que la figura como Yanine Áñez esté presa o Luis Fernando Camacho, pero hay grupos paramilitares que no, tampoco sus financistas, tampoco sus estructuras logísticas, es decir, toda la arquitectura que permitió el golpe de Estado. Entonces, en lo personal yo no creo que estemos ante un adversario débil, no lo subestimaría para nada. Y la derecha, así como la izquierda, también es capaz de sacar lecciones históricas. Javier, te quiero preguntar ahora un poco sobre la gestión económica. Como mencionaba al principio, Luis Arce fue ministro de Economía durante la presidencia de Evo Morales. Fue señalado muchas veces como el mentor o la cabeza intelectual detrás del milagro económico de las presidencias de Evo. En ese sentido, te quiero preguntar si hoy existen diferencias o existen críticas profundas por parte del sector que encabeza Evo Morales hacia la gestión presidencial de Arce, y quiero puntualizar en realidad en la cuestión del proceso de industrialización del litio, ya que, retomando tu última respuesta, el litio, señaló inclusive Evo Morales, fue uno de los grandes intereses que tiene el imperialismo, sectores del establishment internacional en Bolivia, y que por eso se impulsó el golpe de Estado en el año 2019. Sí, efectivamente. A ver, en primer lugar, Luis Arce fue uno de los ministros emblemáticos o estrella de los gobiernos de Evo Morales hasta el año 2019, porque una de las cosas que destacó de forma muy positiva los gobiernos de Evo Morales fue en el campo económico, ¿no? Es decir, un país que asumió con un 7, o digamos, con un PIB de 8.000, 9.000, 10.000 millones de dólares, lo multiplicó por 6, por 7, redujo la pobreza, todo eso a partir también del proyecto de la nacionalización de los hidrocarburos, de la redistribución del ingreso a través de políticas públicas, bonos. Es decir, todo eso fue, y parte de ese gobierno fue Luis Arce, y fue un poco el ministro estrella, como ocurre en los gobiernos progresistas, los ministros de Economía, ¿no? A veces desconocemos los de Cultura o los de Educación, pero solemos poner los ojos en el de Economía. Y el ideólogo de ese modelo, bueno, son colectivos, pues no es tampoco que estemos hablando como algunos quieren, no, Luis Arce inventó todo y anduvo la máquina. No, ¿te fijas? Fue un proyecto colectivo que se gestó durante muchos años, donde movimientos sociales decían, oye, ¿por qué no nacionalizamos los hidrocarburos? Otro, oye, pero ¿por qué no hacemos además industrialización? Claro, a él le toca con otros economistas encabezar eso, porque alguien lo tenía que encabezar, era un ministro, ¿no? Pero por supuesto que se le cuestiona esa fama que ha tomado en esa esfera, y se le cuestiona desde el levismo, ¿no? La semana pasada el propio expresidente Evo Morales lo insultó, le decía era un simple cajero, ¿no? Como si ser cajero también fuera un insulto. O uno de los más agudos que lo insulta permanentemente en el tiempo es Álvaro García Linera, ¿no? Que no le llama ni siquiera presidente, ni siquiera Luis Arce, le dice Luchito, Luisito, ¿no? Y está siempre inferiorizándolo, siempre insultándolo, siempre denostándolo.
no es capaz de llamarlo por su nombre. Yo me llamo Javier, no me llamo Javierito, ¿no? Tú te llamas Agustín, no Agustincito, pero tiene esa forma tan absurda, ¿no? Por supuesto que ante la ciudadanía cuesta creer que una persona que estuvo 14 años, que además fue elegido y con todo se candidateó el 2020 con la venia justamente de Evo Morales y de Álvaro García, ¿no? Se diga ahora que es un cajero, Luisito el cajero, digamos, que no sabe dónde está parado, cuesta, alguna virtud tiene que tener, alguna condición tiene que tener. Pero están estos como te digo, acusaciones cruzadas que un poco que también cuesta comprenderlas, cuesta creerlas. Te insisto, deterioran mucho el debate porque tampoco hay un debate. Decirle Luisito a alguien no genera debate, ¿no? Es insultar, es rebajar, es no poner, es eludir de hecho el debate. Entonces eso es una cosa que ha afectado el intercambio de ideas en el país. Y respecto a lo que tú me dices, la situación económica, por supuesto que no es la bonanza de los últimos gobiernos de Evo Morales, por supuesto que no, porque las coyunturas también son otras, la coyuntura mundial es otra, no podemos hablar del ciclo exportador de materias primas o del valor de las materias primas del año 2012 al 2014, que hoy en día, o sea, lo que ocurre en Bolivia es lo que ocurre en Chile, lo que ocurre en Venezuela, lo que ocurre en Argentina probablemente, lo que ocurre en Brasil, que es otro país que vive de la agroexportación. O sea, si a Chávez le tocó un barril de petróleo que llegó a $130 el barril, y a Nicolás Maduro le tocó una crisis del petróleo donde el barril llegó a estar menos de $10, yo no puedo culpar a Nicolás Maduro de la rebaja internacional del precio del petróleo. Entonces, a Luis Arce, en ese sentido, por supuesto que vive con una economía mucho más, o sea, igual de vulnerable a los elementos externos, lo que en una coyuntura desfavorable, ¿no? Por la guerra de Irak, por la pospandemia, porque no se ha reactivado el turismo en el país, porque, por todo lo que pasa en nuestros países, ¿no? No tiene los indicadores. Si antes Bolivia crecía sobre el 5%, hoy no crece al 2%, pero no crece ningún país de la región. De hecho, según las proyecciones de la CEPAL, va a ser el país que más crece en la región, lo que en un contexto de recesión mundial, ¿no? Mientras hay países que decrecen o cero, Bolivia va a crecer al 1.8, se espera, o al 2. ¿Ha habido inflación? Claro que ha habido inflación, la inflación anda por el 4%, 5%, pero te reitero, sigue siendo baja en comparación a la inflación de los países vecinos. Entonces, si yo quiero descontextualizar a Bolivia y a partir de eso atacar al gobierno, me parece un poco sincero, ¿no? Porque Bolivia en definitiva vive en un continente, vive en una economía mundial y en fin. Y respecto, en ese tablero es que se desenvuelve, que me preguntas tú, y uno de los temas pendientes y que viene arrastrándose de mucho tiempo, que es parte del proyecto histórico del movimiento societario, es la industrialización, es la sustitución de importaciones mediante la industrialización. Y uno de los elementos clave, estratégicos, país, es el litio. Todos sabemos que entre Chile, Argentina y Bolivia está el famoso triángulo del litio. Bolivia apostó hace casi 10 años por la industrialización, creó una empresa estatal, hay un monopolio estatal del litio, hay una empresa que se llama ILB y está experimentando distintas formas de explotación. Se prevé que los primeros ingresos para el país en concepto de industrialización del litio, no solamente la exportación de la materia prima, sino que ya los procesos industriales del litio para la exportación van a generar ingresos a partir del 2025 y eso va a generar una bonanza, ¿no? El 2025-2026, porque todavía se está en fase de experimentación. Se firmaron hasta hace poco, meses atrás, este año, digamos, algunos convenios de industrialización con China y con Rusia. Antes eran con Alemania, ahora con China y con Rusia se están experimentando nuevas formas. Hay proyectos que ya, bueno, están planificados, están en ejecución, y eso durante 2-3 años más debiera rendir fruto. Javier, te agradecemos mucho por esta entrevista con Horizonte Sur Global. No, le agradezco a usted y espero haber ayudado un poquito y bueno, ver con interés también
lo que está ocurriendo acá en Bolivia, porque efectivamente estamos hablando de un proceso popular muy importante y que por ningún motivo debiera generar una división ni exponerse por el bien de la gente, ¿no? Más que de los dirigentes, por el bien común, no debiera exponerse a una implosión. Sin duda, Javier. Bueno, será hasta la próxima seguramente. Vamos Ok. a ir a un breve corte y continuamos con Horizonte Sur Global. Núñez Feijóo no consiguió mayoría en España. El Parlamento rechazó la candidatura del referente del Partido Popular. Feijóo no logró reunir los apoyos necesarios para formar gobierno en ninguna de las dos votaciones de investidura que ocurrieron esta semana. De esta manera, se abre la posibilidad a un nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Si el actual mandatario y líder del PSOE tampoco consigue la mayoría, habrá nuevas elecciones a mediados de enero del 2024. Anunciaron el fin de la República de Artsaj. Esta nación, también conocida como Alto Karabaj, disolverá todas sus instituciones antes del 1 de enero de 2024. La república, de amplia mayoría de religión armenia, se independizó de Azerbaiyán en 1991. Según estimaciones, en las últimas semanas, más de la mitad de la población de Alto Karabaj, alrededor de 78.000 personas, se han desplazado hacia Armenia. Denuncia a Estados Unidos por nueva base militar en zona de reclamo. La intromisión del gobierno norteamericano se da en un territorio que Venezuela disputa con Guyana desde hace 200 años. El canciller venezolano, Iván Gil, señaló ante Naciones Unidas que el Comando Sur intenta militarizar la situación con el objeto de crear una punta de lanza en su agresión contra Venezuela y consolidar el despojo de los recursos energéticos. El canciller recordó que no es legal que se disponga de un territorio en controversia. No obstante, a su juicio, el gobierno de la República de Guyana persiste en su conducta ilegal. Ataque contra la Embajada de Cuba en Washington. El gobierno de la isla tildó como terrorista la acción de un hombre que arrojó 2 bombas Molotov contra la sede diplomática el pasado 24 de septiembre y denunció que las autoridades estadounidenses tienen una actitud permisiva ante la violencia de grupos anticubanos. El canciller Bruno Rodríguez indicó que se trata del segundo ataque que sufre esa embajada en los últimos años. Bien, vamos a finalizar con la columna. Nuestro compañero Juan Manuel Bocacci nos va a hablar sobre México en un nuevo aniversario de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, donde ocurrió una nueva tragedia. Sí, tal cual, como lo estás describiendo, hubo movilizaciones en todo México, fundamentalmente en la Ciudad de México, para este 9º aniversario en el cual se conmemora, como bien nos decías, y se recuerda a los 43 estudiantes de Ayotzinapa que permanecen desaparecidos. Los familiares están haciendo fuertes reclamos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ya nos vamos a meter con eso, pero lo que vamos a destacar es que ese mismo día en el que se conmemoraba este aniversario, el gobierno también dio cuenta de que habían desaparecido 7 jóvenes, en este caso en el estado de Zacatecas, que es un estado que se ubica en el centro norte de México. Sin embargo, al día siguiente, 6 de ellos fueron encontrados lamentablemente muertos, y esto nos pone nuevamente en evidencia la situación que se está viviendo en México, la sistemática desaparición y muerte que a diario está teniendo lugar en México, principalmente de los jóvenes, y en muchos de estos casos ligados a las luchas políticas, las luchas populares, como es el caso de Ayotzinapa. Y vamos a repasar brevemente
qué es lo que ocurrió allí en Ayotzinapa. Estos estudiantes que formaban parte de escuelas rurales desaparecieron entre la noche del 23 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando se dirigían hacia la Ciudad de México para formar parte de los actos conmemorativos por otra masacre que ocurrió allí el 2 de octubre de 1968, la masacre de Tlatelolco, que también fue una masacre de estudiantes, ¿sí? Allá sí se dirigían estos 43 estudiantes cuando fueron desaparecidos. ¿En qué estado se encuentran las investigaciones al día de hoy? Bueno, los familiares están cuestionando el relato oficial que se está buscando instalar respecto de lo que ocurrió en Ayotzinapa. De hecho, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pocos días antes de este aniversario, acercó un documento a las familias en las cuales se instalan algunas hipótesis de lo que pudo haber ocurrido. Lo que sostienen las familias es que en todas ellas se licúa muchísimo lo que es la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Y las familias observan el accionar de las Fuerzas Armadas avalados en un estudio, en una investigación que hizo el Grupo Interdisciplinario de Investigadores Expertos, ¿sí? Que es un grupo que comenzó a investigar desde el año 2015 bajo el amparo, por un lado, del Gobierno de México y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hace tan solo algunos meses, más precisamente el 26 de julio, este grupo interdisciplinario presentó su informe en el cual lo que ellos sostienen es que el Ejército de México permitió la agresión a los estudiantes, la encubrió y luego no facilitó información veraz sobre lo sucedido, ¿sí? Son conclusiones muy taxativas y que se basan, solo para dar un pequeño ejemplo de algunas de las investigaciones que se dieron, en un mapa de geolocalización de comunicaciones en las cuales se descubrió que agentes que forman parte de la Secretaría de Defensa Nacional estuvieron en la zona donde desaparecieron los 43 estudiantes esa misma noche del 26 y el 27 de septiembre. Además, se sabe, se conoce que hubo un militar infiltrado entre los estudiantes. Como decíamos, este grupo interdisciplinario culminó su investigación el 26 de julio con un reclamo muy fuerte y que tiene que ver con que no se está pudiendo investigar a las Fuerzas Armadas, ¿sí? Sostuvieron que resulta imposible seguir adelante con la labor si el Estado no actúa en pos de poder llegar a ese tipo de investigación. Ese es entonces el reclamo fuerte que están teniendo los familiares de Ayotzinapa. Le están pidiendo al gobierno y están denunciando que el gobierno no avanza con romper este pacto de impunidad con el Ejército de México. Esta semana, aquí en Barricada TV, hablábamos con el compañero Magdiel Sánchez, que forma parte de Alba Movimientos, y él nos aportó un dato realmente estremecedor, que es que desde el año 2006, que cuando es el momento en el que en México se da la denominada guerra contra los narcos, desde ese año estamos hablando de que hubo cerca de 100.000 personas desaparecidas, en su mayoría jóvenes. La masacre de Ayotzinapa sigue impune, Agus, y eso no deja de ser una garantía justamente de impunidad para este tipo de crímenes. Así que bueno, los recordamos en esta semana que se cumplió ese 9º aniversario. Además, como vos decías, es un país que desde hace años vive varias tragedias. La de Ayotzinapa fue la más emblemática, la más simbólica, la que más trascendió quizás internacionalmente, y que bueno, además sus familiares continúan movilizados, así como movimientos estudiantiles. Es muy importante seguir el tema. Sí, es importante, y aparte, como decías, es un tema que ha logrado impactar en todo el mundo, ¿no? Y se lo sigue a diario. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que si logra avanzar el gobierno de López Obrador con esta investigación sobre las fuerzas militares. Muchas gracias, Juan. Bien, hemos llegado al final de esta nueva edición de Horizonte Sur Global. Como siempre, les agradecemos por estar del otro lado y nos vemos la próxima.